Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué gozo, qué alegría poder reencontrarnos una vez más en este espacio que nos permite la tecnología, el tiempo que vivimos para poder mirar la palabra de Dios, estudiarla, ¿por qué no? Y quizás también encontrar alguna reflexión que nos lleve a pensar en las cosas de Dios y el interés que tiene Dios por nuestra vida y el hecho de que crezcamos en el conocimiento de su palabra, que es lo más maravilloso que hay, poder tener una relación con Dios a través de su palabra. En esta oportunidad quería compartir en el Evangelio según San Juan. Yo, como siempre digo, lo hago en la Reina Valera, usted lo puede hacer en cualquier versión y en cualquier formato. Y es en San Juan, el capítulo 8, a partir del versículo 31, dice la palabra del Señor en este precioso Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué precioso, siempre destaco cómo el Señor interactúa como cuando vino a interactuar con el ser humano, con las personas, de manera en que Él entregaba el mensaje y lo importante que era que revelaba grandes verdades a los hombres. Por supuesto, no todos estaban preparados para estas grandes verdades o no estaban abriendo el corazón como corresponde a estas verdades. Y me llama la atención este pasaje, estos pequeños versículos que hemos leído acerca de estos judíos. El apóstol San Juan, el evangelista en este caso, se toma este momento, este espacio para decir a los judíos que habían creído en él. Hace este hincapié acerca de los judíos que habían creído en él, porque evidentemente no todos los judíos creían en él, no todos aquellos que eran del pueblo de Dios, el cual Jesús había sido enviado, creían en sus palabras o asimilaban o tenían esa apertura de corazón al ministerio, a las enseñanzas de Jesucristo, ¿no es cierto? Había cierto rechazo, pero el autor del Evangelio hace este pequeño párrafo indicando que estos judíos sí habían creído en el Señor. Entonces nos dice la palabra que estos judíos habían creído en lo que el Señor venía diciendo. La gran preocupación siempre es de parte de Dios en entregar el mensaje, ser directo, ser realmente enfocando cuál es el propósito de Dios, que lo tuvo principalmente con su pueblo. El interés siempre que Dios tuvo en su pueblo, revelar las verdades maravillosas de quiénes eran ellos como hijos de Dios y de las verdades que les han sido reveladas a través de los tiempos. En el quinto libro de la Biblia, el llamado Pentateuco, el libro de Deuteronomio, que se lo conoce como la segunda ley, no porque haya dos leyes, sino porque en este libro se reafirman las verdades de los mandamientos expresados, como dice la palabra, en leyes y en estatutos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor expresada en su palabra? Hay un capítulo, precisamente el capítulo 11 de este libro de Deuteronomio, en que Dios detalladamente se encarga en decirle cuáles son los beneficios de una palabra que está aquí, que hemos leído, de permanecer en la palabra de Dios. Porque dice el Señor: si vosotros permanecieseis en mis palabras. Entonces, Dios siempre ha tenido el interés de que su pueblo pueda permanecer en su palabra. Y en la antigüedad, en este libro de Deuteronomio, Dios hace hincapié en cuáles son los beneficios de poder permanecer en cada una de las enseñanzas que el Señor les había dado. ¿Por qué?
porque había un beneficio, porque había una bendición, porque había un propósito. Solamente ellos tenían que permanecer. A Josué le encomendó la tarea de suceder a Moisés. Le encomendó la tarea de guiar al pueblo a través del río Jordán y a tomar la tierra definitivamente. Perfecto, pero ¿qué tenía que hacer Josué? Poder permanecer en la palabra que había recibido, dice el Señor, de mi siervo Moisés. Y no apartarse de ninguna de las palabras, meditar de día y de noche, pero no irse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué tenía que hacer Josué para hacer la voluntad de Dios? Permanecer. El salmista en el Salmo número 1 describe una situación maravillosa de una persona que permanece en la voluntad de Dios. Lo compara con un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y este árbol da fruto, su hoja no cae, está siempre frondoso porque permanece en esta bendición de estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Palabra clave, importante, que tenemos aquí es permanecer. Pero quería hacer 3 comentarios al respecto de este pasaje, de por qué el Señor habla con estos judíos que habían creído en Él y en qué hace hincapié acerca de por qué les dice, si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué había este interés de Jesús, de estos judíos que habían creído en Él, de que sean verdaderamente discípulos? En una oportunidad también está descrito en el Evangelio, Cristo habló a todos una verdad absoluta y les dijo, si vosotros coméis de mi carne y bebiereis mi sangre, iban a ser parte del pueblo de Dios, iban a ser parte de la voluntad de Dios, iban a formar parte o a tomar un compromiso con el ministerio verdadero de Cristo aquí en la tierra. Pero le dijo, si vosotros no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. Y cuando dijo estas palabras, sencillas pero directas, dice el Evangelio que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Entonces por eso podemos comprender ahora estas palabras del Señor. ¿Qué es ser verdaderamente un discípulo del Señor? ¿Qué me lleva a mí a tener esta mote de realmente de ser un verdadero discípulo y no un discípulo? Quizás en aquel tiempo el movimiento que había generado el Señor Jesucristo, este Jesús, este Cristo que viene a hablar de parte de Dios, quizás podemos llamarlo que se había hecho una especie de moda, entonces todos querían ir a escuchar su palabra, sus enseñanzas y bueno, decirse, sí, yo soy un discípulo de Jesús. Pero Cristo está haciendo un hincapié en esto que es realmente importante. ¿Qué es ser un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo evidentemente se identifica con su maestro. Un verdadero discípulo hace caso y presta atención a las palabras que está diciendo el maestro. Un verdadero discípulo no hace más que obedecer a las palabras que está escuchando. Entonces, vemos que verdaderamente Cristo quiere dejar algo en claro. Si ustedes que me están escuchando, les decía a los judíos, que están recibiendo la enseñanza, si quieren ser verdaderos, legítimos, tienen que permanecer en la verdad absoluta que les estoy diciendo. Porque el hecho de escuchar, de decir soy cristiano, ¿no? A veces nos pasa que sí, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos criaturas, pero qué distinto es poder identificarse con las palabras de Dios, con las palabras de Cristo, con la palabra expresada y hacer de todo corazón la voluntad de Dios. Y entonces ahí sí entender qué es ser un discípulo. Un discípulo constantemente está aprendiendo de lo que le enseña su maestro. Hay algo verdadero y genuino que demuestra que yo estoy queriendo hacer la voluntad de mi maestro que me está enseñando. Por eso que Cristo les dice claramente, si ustedes quieren ser mis discípulos verdaderos, tienen que permanecer en la verdad. Si permaneciereis en mi palabra, en mi verdad,
en lo que yo les estoy diciendo, van a ser verdaderamente mis discípulos. Algo de verdad, algo genuino. Entonces, este primer punto nos hace pensar a nosotros, o por lo menos debería hacernos pensar, de qué manera estamos siendo discípulos del Señor, verdaderos, o estamos siendo simples oidores de la palabra y esto me parece una linda enseñanza, pero no lo aplico a mi vida, no lo llevo. Entonces, procuremos siempre ser verdaderos discípulos del Señor. Como primer punto podemos ver esto. También vemos algo que dice el Señor. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad para que esta verdad traiga libertad a nuestra vida. Conocer la verdad para que realmente esta verdad absoluta y no relativa, como son todas las cosas en este mundo, hoy todo es relativo, es pasajero, hay que ver si es así o no. No, con las cosas de Dios, con las palabras del Señor, son reales y son absolutas. Pero nosotros tenemos que conocer esta verdad. Dice, conoceremos la verdad y vamos a ser verdaderamente libres. Libres de la situación que nos esté oprimiendo, libres de un encierro mental, libres de una esclavitud espiritual. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Camino, verdad y vida, 3 puntos fundamentales del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo que puede caminar en las cosas de Dios. Saber que el camino, la verdad y la vida es absoluta y es de parte de Dios, no es relativo. La verdad es lo que trae libertad a nuestras vidas para poder vivir una vida plena delante de su presencia. Segundo punto, ser libres y conocer esta verdad que nos traiga esta libertad. Pero debo conocerla, debo prestar atención a esta palabra, debo buscar de su presencia. Debo, por mi parte, prestar atención a las palabras del Maestro, porque de esa manera Cristo usa estas palabras, dice, verdaderamente seréis libres y verdaderamente seréis mis discípulos, pero no nos olvidemos de lo fundamental que es permanecer en la presencia de Dios. La permanencia, hay una definición del diccionario que significa permanecer, estar quieto, estático, inmóvil en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar en el cual nosotros tenemos que estar quietos y firmes? En el Señor. Él es, dice, la roca. Y Él no se mueve, es un fundamento poderoso en el cual nosotros podemos apoyar nuestra vida. Muchas enseñanzas hay acerca de la roca que es Cristo. El Señor mismo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, el que escucha mis palabras y las hace, lo iba a comparar con una persona prudente que podía construir su casa, hablando de su vida, hablando de las cosas que yo quiero para mi vida en la voluntad de Dios, sobre un fundamento poderoso que es la roca, y esta roca es Cristo. Y aunque vengan problemas y dificultades, esa casa no va a caer porque está fundamentada en algo poderoso que es esta roca. Ahora, si construimos nuestra casa en la arena, evidentemente conocemos las consecuencias que puede traer un temporal si esa casa está apoyada sobre la arena. Tercer punto y también importante, ser libres del pecado, ser libres de aquello que está separando mi vida de la voluntad de Dios. La opresión del pecado no me permite tener una relación con Dios. Y cuando el Señor le dice estas palabras, ¿no? Le dice, linaje de Abraham somos, ¿cómo nos dices tú que vamos a ser, ¿no? libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Jesús tenía seguramente muchos argumentos para poder refutar esta inquietud que había en los judíos, ¿no? Ellos dicen, ¿cómo dices tú? Solamente con mirar para atrás, la vida del pueblo de Israel había pasado por mucho tiempo de esclavitud y que sin embargo evidentemente no habían aprendido mucho de eso. Pero lo más maravilloso es que Cristo no se detiene en esto,
no le da una explicación de decir, no, mirá, te estoy hablando, me estás diciendo que no fuiste esclavo, y el pueblo de Israel fue esclavo toda su vida. La nación de Israel fue esclavo toda su vida. Un imperio tras otro llevando a los cautivos. Pero Cristo no se paró en eso, porque Cristo quería profundizar y ir un poco más allá. Y realmente lo que el Señor les estaba diciendo es que iban a ser libres de esto que era el pecado, que era mucho más poderoso que una simple, que iban a ser llevados cautivos, ¿no? Esto de que habían sido llevados cautivos durante mucho tiempo, no hablaba de ese cautiverio, hablaba de la cautividad espiritual que todo ser humano tiene que no conoce a Dios. Eso que nos separa de Dios, el pecado que no nos deja asimilar y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces Cristo le dijo que si conoceríamos la verdad nos iba a hacer libres, y le dice claramente, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, que lo hace, que lo practica, que lo vive, que está de acuerdo con el pecado. A eso iba el Señor. Y el esclavo dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo está separado de las cosas de Dios. Eso simplemente le estaba diciendo el Señor. El esclavo no tiene parte con las cosas de Dios. Está separado, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Pero el hijo, el que toma el Señor, que adopta al Señor porque lo ha comprado por su sangre preciosa, que es un hijo de Dios, sí, ahora permanece en la casa de Dios, y usa de nuevo esta palabra, ¿no? Sí queda para siempre. Y dice el último texto que hemos leído, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez usando la palabra verdaderamente. Algo verdadero, real, sustentable, poderoso, que es la libertad que nos puede traer el Señor. Pero todo esto que estamos viendo y estamos reflexionando, ¿qué tiene que ver con mi vida, dirá usted? ¿Qué me quiere decir en este momento la palabra? La palabra nos alienta a nosotros, a cada uno de nosotros, a poder permanecer en lo que hemos sido instruidos, en lo que hemos aprendido. Por supuesto, seguir avanzando, seguir escudriñando, seguir pidiéndole a Dios que nos revele cada día su voluntad. Eso está muy bien y eso es lo que debemos hacer, pero nunca tenemos que olvidarnos de que debemos permanecer dentro del centro de la voluntad de Dios. La permanencia hace que yo pueda recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. La permanencia en el centro de la voluntad de Dios hace que yo pueda crecer y fortalecerme como este árbol que hemos visto en el Salmo número 1, que este árbol crece, da fruto, está siempre frondoso, su hoja no cae, no se da cuenta cuando viene el calor porque las raíces están junto a las aguas. Esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida, y es una hermosa alegoría para tener en cuenta. Poder fortalecer nuestras raíces en el Señor. Él es la roca, ¿no? Este mundo se mueve, hay terremotos, hay movimientos sísmicos, pero Cristo no se mueve. La roca verdadera es Cristo, en la cual nosotros podemos asentar y fundamentar nuestra vida con total libertad delante de su presencia y con total seguridad de que Cristo no se mueve. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer. Llévete esta palabra, este mensaje. Permanecer. Es importante permanecer dentro y sobre la voluntad de Dios. Él es el que nos cuida, es el que nos cubre, es el que nos sustenta, pero nosotros tenemos que hacer algo, permanecer dentro de su voluntad. Dios quiera que esta pequeña reflexión nos ayude a mirar en qué etapa estamos de nuestra vida, pensando que somos libres de hacer lo que queremos y porque tenemos ciertas libertades, o realmente quiero ser un verdadero discípulo que permanece dentro de la voluntad de Dios. Le aliento a que pueda buscar la permanencia verdadera, que es el permanecer en la voluntad de Dios. Permanezca
en la voluntad de Dios hasta que Cristo venga a buscarnos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia necesaria para entender su palabra en este momento. Vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestra vida para que aquel que está pasando por alguna situación pueda ahora aferrarse y afirmarse en la voluntad de Dios. Porque Dios, como dije en Deuteronomio, tiene grandes bendiciones para aquellos que permanecen dentro de su voluntad. Señor, gracias por esta tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido leer tu palabra. Gracias porque sé que ahora tu Espíritu Santo está tocando cada vida y cada corazón. Que tú nos ayudes a permanecer dentro de tu voluntad. Que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Esta roca firme que es Cristo, que nosotros podamos permanecer y asentar nuestra vida con total libertad, sabiendo que tú tienes grandes bendiciones para nuestra vida. Todo lo pedimos en Él y todo lo agradecemos. Y si hay alguien en este momento que quizás esté pasando algún problema, alguna dificultad, que esté apartado de tu voluntad, ahora que pueda acercarse a ti y permanecer para siempre dentro de tu voluntad. Señor, te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo ricamente.